Buenos días. Buenos días, licenciada. Buen día, Magister. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Muy bien. Solamente necesito verificar si me escuchan. Sí. Muy bien. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar la grabación, solo les quiero indicar de que esta semana va a ser publicada la tarea número 1. Entonces, en la tarea número 1, en la presentación, describe el libro en el cual ustedes pueden investigar y relacionado a todos esos temas son los que se van a preguntar en la tarea. Entonces, en la presentación está el título del libro. Es un libro bien pequeñito y está muy digerible. La comprensión es muy fácil. Entonces, la tarea consiste en la lectura del libro y de este libro van a venir preguntas. Entonces, siempre esta semana creo que les publican la tarea. Entonces, y ahí está el título del libro para que ustedes puedan apoyarse. Consulta, maestra, leemos el libro y la serie de preguntas también la publican en la plataforma. Es correcto. En el examen, o sea, las preguntas es en el día del examen, ¿verdad? ¿El segundo parcial o es otro examen? No. Esta es una tarea. Entonces, ya. la tarea consiste en dar lectura al libro. De este libro se les hace una comprobación de lectura. Entonces, el día que ustedes se ingresan a realizar la tarea consiste en contestar las preguntas. Ya entendí. Es un examen directo del libro. Y nos avisan cuándo va a ser el examen de ese libro. Sí, es una tarea, prácticamente es una comprobación de lectura. Muy bien, gracias. Entonces, solo para tenerlo bien claro, leemos el libro y es un examen nada más. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos para leer el libro? ¿Y cuánto tiempo para hacer el examen? Fíjese que esos datos no los tengo, porque en la página les dicen, ya va a estar habilitada esta semana y les dicen en qué fecha tienen la evaluación. Yo creo que les dejan como 8 días o 10 días, no sé, nunca me he enterado cuánto tiempo les dejan. ¿Y ese es en horario normal y clases se reciben normal o es fuera del horario de clases? Fuera del horario, es decir, usted elige el momento en el que les dejan la plataforma abierta, por ejemplo, en la tarea, no sé si se los dejan 2 o 3 días. Ajá, y en ese lapso usted puede hacer su comprobación de lectura, le llamo yo. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Sí, aquí está. Si le pueden tomar captura de pantalla. Licenciada, disculpe, ¿y dónde lo podemos conseguir? Fíjese que lo compré en la librería jurídica y me costó 70 quetzales. Entonces está barato, está muy bonito porque está completo, tiene bastantes temas que estamos trabajando en clase y es para reforzar su conocimiento. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Bueno, en cualquier librería jurídica sería, ¿verdad? Sí, en cualquier librería. Yo pregunté si tenían ediciones por si necesitaban comprar y me dijeron que sí, que habían disponibles. Bueno, entonces voy a dar inicio a la grabación. Si hay alguna pregunta más. ¿Podría colocar nuevamente el libro, perdón, que ingresé tarde? Ahí se recuerdan que esto va a aparecer en la plataforma. Entonces yo solo dándoles un anticipo estoy. Perdona, licenciada, o sea que el libro sí lo van a subir en la plataforma en electrónico o siempre hay que comprarlo. No, perdón, no la escuché. Si el libro se va a subir en la plataforma, no entendí muy bien, o es solo
la tarea la que van a No, subir. este no lo encontré en digital. Cuando Bueno, yo sí hay que comprar. encuentro material Ok. digital se los comparto, pero Ya. este sí no lo encontré en Ok. digital. Muchas gracias. Muy bien. Sí, fíjense que yo escucho que el internet está raro y tiene razón la licenciada. No sé si me están escuchando bien claro. Fíjense que la tarea, como ustedes son la primera vez que van a ingresar a la tarea, prácticamente las tareas son como comprobaciones de lectura. Generalmente los catedráticos dejan una lectura o una guía de lectura y de esa guía de lectura les hacen una comprobación de lectura a través de 10 preguntas, por ejemplo. Entonces solo les preguntan lo que versa en el contenido de la lectura. Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Lógica Jurídica. Vamos a estar trabajando la semana número 7 que corresponde al primer contenido para el segundo parcial. Recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Muy bien, vamos a dar inicio al curso y pues tengo entendido que ustedes después de este curso tienen un examen, entonces vamos a tratar de terminar antes de que, para darles tiempo a que ustedes se conecten a su evaluación. El tema que vamos a abordar hoy es el tema de las formas típicas del juicio categórico. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante de la Universidad Rural adquiera los conocimientos esenciales respecto a las formas típicas del juicio categórico. Lick, no se ve la presentación. Muy bien, vamos a ver aquí. Ustedes me indican si sí se ve. Ya se ve, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Formas típicas del juicio categórico. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural adquiera los conocimientos esenciales relacionados a las formas típicas del juicio categórico. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un juicio categórico, tenemos claro que el juicio es esa operación mental respecto a algo. Es decir, cuando nosotros hablamos de proposiciones, las proposiciones son aquellos enunciados que le dan valor a algo. Es decir, que tenemos la capacidad de poder darle un valor de verdadero o falso. Una proposición es esa capacidad mental que podemos hacer cuando nosotros tenemos la oportunidad de evaluar si eso es verdadero o es falso. Por ejemplo, si podemos, una proposición sería, por ejemplo, la Torre de Eiffel se encuentra en París. Como nosotros sí tenemos la capacidad de investigar o de saber a través del conocimiento a priori o a posteriori, podemos decir sí o no, verdadero o falso, porque sí tenemos esa facultad para que ese enunciado tenga un valor de verdadero o falso, una proposición. Ahora bien, cuando no son
proposiciones, no son enunciados a los que no se les puede dar un valor. Por ejemplo, si yo les pregunto, por ejemplo, al licenciado Edwin, buenos días, licenciado Edwin, ¿cómo amaneció? Yo no puedo tener, digamos, no le puedo dar una categoría de verdadero o falso si él me dice si bien o mal o sí o no, una respuesta, porque yo no la puedo comprobar. Entonces, tenemos que diferenciar entre las proposiciones, que son esos enunciados que les podemos dar una categoría de verdadero o falso, o únicamente no llegan a la categoría de una proposición, ¿verdad? Es decir, porque no logramos confirmar, ¿verdad? No se puede confirmar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las oposiciones lógicas, hay entre las proposiciones universales y las particulares, teniendo claro que las proposiciones son esos enunciados que le damos un valor. Entonces, dentro de las proposiciones universales y las particulares se clasifican en contradictorias, contrarias, subcontrarias y subalternas. Entonces, este es un texto, es el cuadro que es extraído del Tratado de Pedro Hispano, que posiciona el cuadro de oposiciones lógicas. Y tenemos contrarias, contradictorias, subcontrarias y subalternas. Y estas se van a clasificar en proposiciones particulares y proposiciones universales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este cuadro nosotros sí vamos a tener la posibilidad de que ese enunciado tenga un valor, verificar que ese enunciado tenga un valor y puede ser de manera universal o de manera particular. Entonces, en contrarias, contradictorias, subcontrarias y subalternas encontramos ningún A es B, algún A no es B. Algún A es B y todo A es B. Lo vamos a trasladar a ejemplos. Pero vamos a ver cada una de las leyes de las oposiciones lógicas. Ahorita vamos a ver la ley de las contradictorias. La ley de las contradictorias, si ustedes pueden ver aquí en la presentación, las contradictorias, ¿sí? Las compone AO porque está cruzada, ¿sí? Aquí tenemos contradictorias que están en medio, están cruzadas, A y O. Estas son. Entonces, A, todo A es B, y la O, algún A no es B. Estas dos son las contradictorias. Y viceversa. La I y la E significa ningún A es B y algún A es B. Entonces, aquí estamos viendo que la ley de las contradictorias dice que de la verdad de una se sigue la falsedad de la otra y viceversa. De la falsedad de una se sigue la verdad de la otra. Entonces, en el ejemplo A-O, vamos a ver el ejemplo. Todo hombre es fiel, ¿sí? Es una proposición. Ahora bien, la A es una verdadera. Por lo tanto, su contradictoria sería una O falsa. Algún hombre no es fiel. Si en este lado nosotros ponemos el ejemplo, ¿sí? En cualquier ejemplo, todo gato tiene 4 patas. Algún gato no tiene 4 patas. Es decir, de la verdad de una se sigue la falsedad de otra o viceversa. Y de la falsedad de una se sigue la verdad de la otra. Entonces, esta es, por eso es la ley de las oposiciones lógicas, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. La ley de las contradictorias. A, E, I. Vamos a ver. De la verdad de una se sigue la falsedad de la otra y viceversa, y de la falsedad de una se sigue la verdad de otra. Ejemplo, I. Algún perro es parlanchín. Aquí empezamos el ejemplo que está marcado en amarillo. Es una I falsa, ¿sí? Podemos detectarlo
por un juicio, que es esa operación mental que hacemos respecto a algo, si es verdadero o es falso. Por lo tanto, su contradictoria sería una E verdadera. Ningún perro es parlanchín. Entonces, si nos damos cuenta, podemos, a través del juicio que el sujeto posee, poder detectar si es verdadero o falso. Entonces, si nos vamos a la ley de la contradictoria que dice de la falsedad de una se sigue la verdad de la otra. Y podemos poner cualquier ejemplo. Vamos a ver la siguiente ley, que es la ley de las contrarias. La ley de las contrarias dice estamos en la ley de las contrarias y dice, sería la AE. Entonces dice, de la verdad de una se sigue la falsedad de otra, pero no viceversa. Vamos a ver, ¿cambian las diapositivas? Ahorita estamos en la ley de oposiciones. No sé si miran aquí dos resaltadores rosados. Vamos a ver, ustedes me dicen, porque el internet está lento. ¿Logran visualizar donde hay dos resaltadores rosados? Sí. Bueno, ahí sí ya cambiamos la presentación, porque la anterior es esta, ¿sí? Amarillo. Y aquí ya estamos, porque estamos en las contradictorias. Aquí ya estamos en las contrarias y ya van a ver el resaltador rosado. Muy bien. El cuadro que tenemos aquí sigue siendo el mismo, solo estamos trabajando las contrarias. Entonces, ¿todo A es B? Ningún A es B. En el ejemplo, todo hombre es mortal. A. Todo A es B. Es una A verdadera. Por lo tanto, la contraria es una E falsa. Ningún hombre es mortal. ¿Sí? Ahora, vamos en el siguiente ejemplo. Ningún gato es racional. Es viceversa. Ningún gato es racional. ¿Sí? Es una E verdadera. Por lo tanto, su contraria sería una falsa. Todo gato es racional. Entonces, para que entendamos que la ley de estas contrarias dice que de la falsedad de una no se sigue nada, ¿sí? Entonces, porque aquí de la falsedad de una no se sigue nada, es en el ejemplo. Ningún gato es racional. Por lo tanto, su contraria es una A falsa. Todo gato es racional. De la verdad de una se sigue la falsedad de la otra, pero no viceversa, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos con el siguiente cuadro, que es el tercer cuadro. Van a encontrar ustedes aquí resaltadores morados. La ley de las subcontrarias. Encontramos a las subcontrarias en la parte de abajo, que significa que es la I y es la O. Y la ley de las subcontrarias es que de la falsedad de una se sigue la verdad de otra, pero no viceversa. Y de la verdad de una no se sigue nada. En el ejemplo, algún león, aquí estamos en la I, algún león tiene 8 patas. Algún A es B. Es una I falsa. Por lo tanto, su subcontraria es una O verdadera. Algún león no tiene 8 patas. En el ejemplo, algún santo, aquí vamos a ver el ejemplo de la O, viceversa, ¿verdad? Algún santo no es bueno, es una O falsa. Por lo tanto, su subcontraria será una I verdadera, según la ley de las subcontrarias. Algún santo es bueno. Entonces, siempre tenemos que verificar la ley que nos rige. Muy bien. Ahora bien, vamos con la siguiente. La ley de las subalternas. La ley de las subalternas, estamos en la A y en la I. Aquí está, en la A y en la I. Y en la E y en la O, que estas son las que están en forma vertical. La ley de las subalternas nos dice que de la verdad de la universal se sigue la verdad de lo particular, pero no viceversa. De la falsedad del universal no se sigue nada.
Segunda ley, de la falsedad del particular se sigue la falsedad del universal, pero no viceversa, y de la verdad del particular no se sigue nada. Vamos a ver, la licenciada Cindy levantó la mano. Sí, buen día. Consulta. No necesariamente se tiene que iniciar de las que están del lado izquierdo, o sea, se puede iniciar uno de la O para la I, según los ejemplos, ¿verdad? Usted daba, aunque no sea en viceversa, según se explicaba. Aquí, estamos en la ley de las subalternas, ¿sí? Sería el que usted presentó. Disculpe. Fíjese que tengo problemas con mi audio que no le escucho muy claro. No sé si me puede escribir. Porque aquí en la ley de las subalternas, digamos, puede ser de lo universal a lo particular. Todo A es B, algún A es B. Y en la A y en la I. Si nos damos cuenta, en la subalterna, en la E y en la O, estamos siendo de lo universal a lo particular negativo. Ningún A es B, algún A no es B. Y aquí estamos diciendo de lo universal a lo particular positivo. Todo A es B, algún A es B. Estamos haciendo una afirmación en la AI y una negación en la EO. Entonces, si me pudiera escribir, licenciada, aquí en el chat de la clase, y vamos a ver aquí, vamos a ver. Muy bien, exacto. Gracias, licenciado Gerson. El licenciado Gerson en el chat dice, deben seguir el orden del razonamiento conforme a las leyes de cada según la ley de las proposiciones lógicas, ¿verdad? Muy bien. Me refiero a la diapositiva anterior, dice, vamos a ver. Estamos en esta ley de las subcontrarias. Aquí. Licenciado Marvin, buenos días, levantó la mano. Licenciada, buen día. Fíjese que se me entrecortó la clase cuando usted daba la explicación de las subcontrarias. ¿Sería usted tan amable de repetirlas? Disculpe. Subcontrarias, aquí estamos. La ley de las subcontrarias, estamos en la I y en la O, que es la parte de aquí abajo, es en la forma vertical, horizontal. Entonces tenemos que la ley de las subcontrarias, la ley dice que de la falsedad de una se sigue la verdad de otra, pero no viceversa. De la verdad de una no se sigue nada. Bueno, teniendo claro que la ley nos dice que si algo es falso, ¿sí? Se va a seguir una verdad, pero no viceversa. Es decir, si es una verdad, vamos a encontrar lo falso. Muy bien. De la verdad no se sigue nada. Ejemplo, aquí tenemos un particular que estamos asegurando. Es un particular positivo. Algún león tiene 8 patas en la I. Sí, es una I falsa. Por lo tanto, su subcontraria será verdadera. ¿Sí? Aquí estamos en la ley número 1. De la falsedad de una se sigue la verdad de otra. De la falsedad, algún león tiene 8 patas. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar la verdad. Por lo tanto, su subcontraria será una O verdadera. Algún león no tiene 8 patas. Ahora bien, en la siguiente ley, algún santo no es bueno. Estamos en la O, que es una O falsa. ¿Sí? Entonces aquí dice, pero no viceversa, porque no vamos a encontrar una verdadera. Por lo tanto, su subcontraria sería una I verdadera. Algún santo es bueno.
Entonces, en la segunda ley dice, de la verdad de una no se sigue nada. Entonces, aquí, si empezáramos en este lado, en la I, de una verdadera, por ejemplo, en algún santo es bueno, algún A es sí, estamos en la I. Algún A es B, algún santo es bueno. De la verdad de esta no seguimos nada, porque no vamos a conseguir aquí en la O, indicando que algún santo no es bueno, no encontramos nada, es decir, vamos a encontrar una falsedad. Esta es la ley de las subcontrarias. Ahora, la ley de las subalternas, estas subalternas son las que están en este lado, la AI y la EO. De la verdad de la universal se sigue la verdad del particular, pero no viceversa. De la falsedad del universal no se sigue nada. De la falsedad del particular se sigue la falsedad del universal, pero no viceversa. Y de la verdad del particular no se sigue nada. Ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la A. Todo A es B. Todo tigre es animal. Es una A verdadera. Por lo tanto, su subalterna es una I verdadera. Algún tigre es animal, según la ley. Entonces, en el ejemplo de la O, algún perro no es mamífero, que estamos en la O. Algún A no es B. Es una O falsa. Por lo tanto, su subalterna será una E falsa. Ningún perro es mamífero. Estamos en la misma línea. Ningún perro es mamífero. Entonces, en el ejemplo, algún duende es real. Estamos en la I. Algún duende es real. Es una I falsa. Por lo tanto, su subalterna será una A falsa. Todo duende es real. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las proposiciones que estamos poniendo aquí en los ejemplos, ¿cuándo sabemos si algún duende es real o no? ¿Cuándo creen que sabemos si algún duende es real o no? Pregunto. Por el análisis de su subalterna. Nunca. No. Nunca, en realidad. ¿Por qué creen? Porque son seres que no existen. Exacto, porque tenemos un razonamiento lógico y hacemos una operación mental y decir, bueno, un duende no existe. Estamos ante una falacia ad ignoratium, porque hasta que no lo vemos, o sea, no podemos decir si existe o no, ¿verdad? Es decir, desde la experiencia, desde el conocimiento a priori o a posteriori, yo puedo decir que como a mí no se me ha aparecido ningún duende, yo no le puedo dar la categoría de verdadero. A menos que haya tenido un conocimiento a posteriori y que a mí se me haya aparecido un duende, yo puedo decir sí, los duendes existen. Pero en realidad, desde nuestro análisis, nuestro juicio particular, podemos determinar si algo es verdadero o falso, ¿verdad? Por ejemplo, en el enunciado, ningún hombre es mujer. Es una E verdadera. Por lo tanto, su subalterna será una O verdadera. Algún hombre no es mujer. Entonces, cuando nosotros ponemos, digamos, analizamos esa proposición o ese enunciado, primeramente vamos a valorarlo desde el punto de vista del conocimiento del individuo, ¿verdad? Del particular. Entonces, analizamos a través del juicio y podemos detectar, por ejemplo, si eso es algo verdadero o falso. Por ejemplo, aquí podemos decir, algún león tiene 8 patas. Bueno, usted me puede decir, bueno, puede ser un león, que tenga algún impedimento, alguna condición física especial, etcétera, ¿verdad? Pero si nosotros preguntamos, digamos, ¿existen leones de 8 patas? Bueno, yo nunca los he visto, ¿verdad? Es decir, desde mi conocimiento, yo nunca he visto en un zoológico un león con 8 patas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros hablamos de las oposiciones lógicas, utilizamos este cuadro, y este cuadro nos dice a nosotros cómo practicarlas, ¿verdad? Es decir, aquí si nos damos cuenta, en este cuadro nos dice que las contradictorias siempre van a ser cruzadas, A, O y E. Las contrarias están aquí arriba, A, E, las subcontrarias, I, O, y las subalternas tenemos la E, O, y la A y la I. Entonces aquí por este cuadro nosotros no nos podemos perder.
Entonces, tenemos un diagrama que ilustra las relaciones entre las oposiciones lógicas, contradictorias, contrarias, subcontrarias y subalternas, ¿verdad? Entonces, estas, de la verdad de una se sigue la falsedad de otra y viceversa, y si nos damos cuenta son cruzadas. De la verdad de una en contrarias, de la verdad de una se sigue la falsedad de la otra, pero no viceversa. En forma horizontal, subcontrarias de igual manera, de la falsedad de una se sigue la verdad de otra, pero no viceversa. Entonces aquí es AE, E, I, O. Subalternas de la subalternas. Licenciada, De la a mí me verdad. quedó, ¿Sí? perdón, a mí me quedó una duda con eso, por ejemplo, con lo de los duendes y que usted habló en relación a que tiene que ver con el conocimiento del individuo. Sí. Traduciéndolo, digamos, al otro tema que sería si fuera sobre los ángeles, por ejemplo, sobre Dios, sobre todo esto, ¿cómo se toma ahí? Y luego, ¿a quién es el individuo quien se le está preguntando esto, verdad? Porque algunos probablemente no creen en Dios y otros sí. ¿Cómo aplica esta lógica en esa forma? Bueno, recordemos que cuando nosotros hablamos de las proposiciones, son esos aspectos que nosotros le podemos dar un valor, es decir, que lo podemos comprobar. Por eso les ponía el ejemplo. Si yo le pregunto al licenciado Gerson, buenos días, ¿cómo amaneció hoy? Él me va a decir bien, pero esa respuesta yo no le puedo dar una categoría de verdad o falso porque a mí como individuo no me consta, ¿sí? Tendría yo que ser doctor para hacerle un examen, evaluar su condición física, psicológica y muchas áreas para yo poder determinar, no, el licenciado Gerson está muy bien. Entonces, tenemos que entender que las proposiciones son esos enunciados que sí les podemos dar la categoría de verdadero o falso. Por eso es que nosotros no podemos confundir las proposiciones con falacias, con aspectos que nos pueden inducir a error. ¿Cuándo podemos llegar a un error? Cuando no lo podemos comprobar. Por ejemplo, los ángeles no existen porque yo nunca los he visto, por ejemplo. O decir, para mí los ángeles sí existen porque yo los he visto. Entonces aquí podemos llegar a caer en una falacia porque no tiene esa categoría de verdadero o falso. No le podemos dar ese valor. Esa es la diferencia en una proposición, ¿sí? Que sí le podemos dar valor. Por ejemplo, podemos decir, el puerto de San José se encuentra en Escuintla, o sea, pueden decir sí o no. O, por ejemplo, el lago de Amatitlán se encuentra en Sololá. Ustedes me van a decir, ¿esto es verdadero o esto es falso? Según el conocimiento. Entonces van a decir, no, licenciada, ese no está en Escuintla, no está en Sololá, el lago de Amatitlán. No, ese no es en Sololá, ese es otro, me van a decir, porque tienen el conocimiento y porque sí le podemos dar esa categoría de verdadero o falso. Esa es la diferencia entre las proposiciones, ¿verdad? No podemos plantear aspectos que nos pueden inducir a un error o a una falacia en este diagrama de oposiciones lógicas, ¿sí? Porque estamos hablando de proposiciones. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, aquí en las subalternas, de la verdad de la universal se sigue la verdad del particular, pero no viceversa. Y de la falsedad del particular se sigue la falsedad del universal, pero no viceversa. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, cuando yo hice esta presentación, me gustó tanto este tema porque le encontramos sentido cuando nosotros lo ponemos en práctica con cualquier proposición, ¿verdad? Podemos determinar y ver que en realidad sí se cumplen las leyes de las oposiciones lógicas. Entonces, aquí no es más que el resumen de cómo están distribuidas, ¿sí? Las líneas, ¿verdad? Entonces, en realidad esto lo podemos entender, este cuadro poniendo en práctica. Y yo sí les aconsejaría que tal vez se tomen un tiempo para hacer un ejercicio. Pareciera como que es como un poco hasta, no necesario, pero yo les aconsejo porque este cuadro en la siguiente clase lo seguimos utilizando. Entonces ya le vamos agregando algo más. Entonces, como tip, yo les aconsejaría que hagan como un ejercicio, cualquier
cualquier cosa que ustedes quieran pensar, una proposición, un ejemplo que ustedes hagan un ejercicio de las contrarias, contradictorias, subcontrarias y las subalternas, porque sí vamos a seguir trabajando en este cuadro en la siguiente clase, solo que ya le agregamos un poquito más de información. Entonces, para que ustedes lo vayan manejando y que no sea tema de confusión, porque en realidad está bastante comprensible, ¿verdad? Porque aquí nos enseña, digamos, para dónde es que se manejan las comparaciones, ¿verdad? O las oposiciones. Básicamente, este es el cuadro de oposiciones lógicas. Aquí con este cuadro seguimos nosotros trabajando los demás ejemplos. Vamos a ver, buenos días, Lick. Usted tendrá ejercicios que nos pueda proporcionar para estudio. Fíjese que no tengo, pero yo recuerdo que en alguna clase sí preparé unos ejemplos. Entonces, sí se los voy a preparar porque esto, por ejemplo, es como así viene el examen. Por ejemplo, en el examen yo les puedo poner una pregunta, ¿verdad? Si todo, por ejemplo, ¿verdad? En la siguiente proposición, ningún estudiante es bueno. Ningún estudiante es bueno. Y algún estudiante no es bueno. Entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, ustedes ya vienen al cuadro y dicen, ningún A es B, algún A no es B. Estamos en las subalternas. Y así nos vamos a ir en los ejercicios. ¿Sí? Todo A es B, todo estudiante de la universidad rural es bueno. Y la subalterna sería, algún estudiante de la universidad rural es bueno. ¿Sí? Entonces, y lo podemos poner en el ejemplo. ¿Sí? Son ejemplos que ustedes pueden ir tomando de cualquier actividad siempre y cuando sea una proposición, ¿verdad? Entonces, sí les aconsejo que se tomen un tiempito para que ustedes hagan sus ejemplos, ¿sí? Y ya en la siguiente, ya ustedes podamos tener como claridad de en qué consiste este cuadro y ya lo ejercitamos con la demás información que vamos a ir incorporando en la semana entrante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más respecto a la clase. Doy por finalizado el curso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lida, buen día. Ya, listo, gracias. Buen día, Liva. Buenos días, gracias. Buen día, Liva.